Bienvenidos a todos a un nuevo directo. En esta ocasión, como podéis ver, la encuesta era un poco diferente. Os he preguntado si queríais que rompiera un mercado como todos los sábados, si queríais una clase de trading explicando mi estrategia, o si queríais una clase de psicotrading, de psicología del trading. Ha ganado la segunda opción por goleada, ya que hay 70% de los votos de los 246 participantes que hay hasta en el momento. Entonces, la clase precisamente va a ser de explicando mi estrategia y bien como dice el título también del vídeo. Así que ha ganado una opción muy interesante. Saludos a todos los que ya estáis en el chat. Pablo, Brian, no, Brint, Juanco, Hugo, Antonio, Jonathan, Sebastián, Tec, Jaime, Manuel y todos los que vais entrando en este interesante directo. Creo que será muy interesante personalmente. Y bien, antes de nada quiero pues también ofreceros una novedad que hay en el canal de YouTube y enseguida me pongo al tema. Si os fijáis ahora en el canal de YouTube hay una opción de unirse. Bueno, lo veis un poco diferente porque estamos en la versión que tengo yo como administrador, pero aquí en unirse podéis ser miembros del canal para dar pues soporte a mi canal de YouTube y tendríais las siguientes ventajas. Al hacerte miembro del canal, que tiene un coste mensual de 4,99 al mes, tienes estas insignias de fidelización, pues el principio la azul, si ya llevas más de un mes la verde, si llevas más de 2 la amarilla, así va subiendo hasta la roja, que es cuando alguien lleva más de 2 años. Y además hay emoticonos que os los estoy tapando. Aquí tenéis el device, pues cara de sorpresa, una tendencia alcista. ¿Y qué más se incluye? Pues estos emojis para el chat y también vídeos exclusivos todas las semanas. O sea, aparte de los 2 vídeos que cuelgo en el canal, hay un vídeo más que solo será para miembros y el canal de Telegram con análisis en diario, que es un canal donde tendréis un análisis de trampas de lo que es la temporalidad en diario a la hora justo del cierre del mercado, y un 10% de descuento en la academia y un 10% de descuento en merchandising también. Así que os animo, los que os gustan mis contenidos y queréis pues dar soporte a la plataforma de YouTube de Código Trading, a que os unáis al canal. Entonces es una suscripción que creo que está bien porque realmente pues tendréis un vídeo extra cada semana y además todas esas otras ventajas que os he comentado. Así que vamos ya al tema. Partiremos de lo siguiente. Saludo a la gente que está escribiendo ahora: a Emilio, Diego, Corior, Jonathan, Raquel, Jennifer, John, DJ Max, Eli, Edgar, Xavier, Emilio. Saludos a todos y empecemos la clase. Bien, para esta estrategia y en general para mí, que me gusta simplificar mucho las cosas, el mercado puede estar en 3 situaciones diferentes. La situación 1, perdón, a ver un momento que miro que esté un poco más grueso. No, así está bien. La situación 1 viene a ser una tendencia alcista. ¿En qué se caracteriza la tendencia alcista? Pues en dar altos cada vez más altos, bajos, perdón, cada vez más altos y también altos cada vez más altos. Esta es la situación de mercado tipo 1, tendencia alcista. En esta ocasión, cuando hay esta situación de mercado, solo tomo trampas alcistas. Este sería en general el previo a la entrada, el análisis previo. Entonces hay una segunda opción donde sí que hay una situación parecida pero a la inversa, que es esta de aquí. En esta ocasión podéis ver que los bajos son cada vez más bajos y los altos son cada vez más bajos también, generando una tendencia bajista. Y por lo tanto, en esta segunda moverse el mercado, iríamos solamente para abajo, solo nos interesa
entrar en venta. Finalmente hay un tercer caso, que es el rango, que es pues este de aquí. Entonces, para definir el rango, tiene que haber pues los altos todo el rato moviéndose aproximadamente en el mismo nivel y los bajos también aproximadamente, o sea, puede haber algún pinchazo, alguno que se queda un poco corto y continuaría siendo un rango. Tenemos que ser un poco permisivos, tampoco esperemos que llegue siempre justo al pip. Entonces, en esta ocasión del rango, en la zona alta entraríamos en ventas y en la zona de abajo entraríamos en compras. Marco una zona porque es lo que os decía, no es que siempre tenga que ir al pip, es toda esta zona y después en el centro no entraríamos. Este caso sería de entrada dual. Entonces, en principio viéndolo así es muy fácil porque ya estamos viéndolo a pasar, ¿no? Entonces, en el caso del rango, para que ya empecemos a operar como rango, como mínimo tiene que haber hecho 1, 2, 3 y 4. Cuando ha dado el 4 se confirma el rango, y no lo he dibujado muy bien porque se me bajó la línea, pero bueno, tendrían que ser niveles iguales. Cuando me da el cuarto es cuando empiezo ya, me trazo la zona de venta y abajo me trazo la zona de compra. Mientras no ha habido el cuarto no me puedo anticipar. Si solo ha habido 1, 2, 3, no opero así. Si por ejemplo esto venía bajista y aún no ha sucedido este cuarto, estoy para abajo. No anticipemos nunca. Yo, tanto en rangos como en tendencias, siempre tiene que estar claro. Entonces, lo complicado aquí es los cambios. Por ejemplo, si estamos dentro de un rango, ¿cuándo se acaba? Pues cuando rompe. Si rompe para arriba, empezamos a ir alcistas. Pero no queremos adivinar, simplemente es cuando ya me supera claramente el nivel y sobre todo cuando me da el segundo, que queda ya confirmado, empiezo a comprar. Si en lugar de para arriba me lo hubiera hecho para abajo, empiezo a vender. No queremos tener la razón, esta es la filosofía que hay en Código Trading. Aparte que nos basamos en el trading cuantitativo estadístico y basado en el backtest del pasado y con miles de eventos, que eso nos refuerza la parte psicológica. El otro tema es no querer tener la razón. Yo cuando estoy dentro no sé a dónde irá el precio, simplemente me adapto a lo que sucede. Eso cuando se acaba un rango. Ahora en una tendencia. Si estamos en una tendencia alcista, ¿cuándo empiezo a ir bajista? Pues me trazo una línea de tendencia y cuando se rompe es un primer indicio. Lo que le pido es que también me rompa el último bajo. Entonces, a la que ya rompe aquí, empiezo a verlo como tendencia bajista. Este sería el cambio de tendencia de alcista a bajista. ¿Hay otro caso? Sí, el mismo a la inversa. Estamos en una tendencia bajista y yo trazo una línea de tendencia y cuando supera me da un primer indicio y cuando me supera el último alto me da el segundo indicio. Y ya es cuando me posiciono alcista. Puede ocurrir otra cosa, que es viniendo de una tendencia, puede hacerme esto, que es un rango. ¿Veis? Hay el 1, el 2, el 3 y el 4. De tal manera que como hay 1, 2, 3, 4, ya marco un rango y empiezo a buscar ventas en esta zona y a buscar compras en esta otra zona. Estos son los escenarios globales. Entonces, ¿qué sucede? Que esto se combina mucho y se ensucia. ¿Y qué puede pasar? Pues que una tendencia alcista de repente haga así y me supera esto. Pero puede ser una trampa y que continúe alcista. Pues precisamente esta trampa del último bajo es lo que operamos. Esto es una trampa alcista que me supera el último bajo, da el giro. Aquí, pues si mucha gente tiene los stop loss, hace que salten muchos stop loss, nosotros no hacemos nada, no estamos en el mercado y cuando me genera esta trampa es cuando entramos. Entonces, a contratendencia, aquí podría haber una trampa bajista, aquí podría haber otra, pero ¿qué pasa? Que no las tomamos.
¿Por qué? Porque son nuevos movimientos, porque la tendencia está alcista. Entonces ahí estaríamos perdiendo y perdiendo y perdiendo. ¿Qué más puede pasar? Pues en principio las combinaciones de esto. Y el tema es que cuando coge un rango que dura un montón, pues es muy fácil ganar. Y cuando coge una tendencia que lleva un montón de tiempo, pues todo este periodo es muy fácil, pero lo que sucede el 90% del tiempo es que hay combinaciones. Ahí es muy importante saberse adaptar, y adaptarse es, pues, leer muy bien el mercado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos ahora a partir de lo que es el Excel que teníamos con el plan operativo código T de 5,5 Rs, pero lo vamos a modificar y vamos a poner los parámetros del de 0,5, que es el que vamos a realizar en este vídeo. Entonces, aquí iremos anotando. ¿Dónde va el stop loss? Pues el stop loss, el doble del take profit. ¿Y dónde va el TP? Pues la mitad del stop loss. ¿Qué significa? Pues que trabajamos con 0,5 Rs, 0,5 Rs. ¿De acuerdo? Entonces, máximo de intentos 3 e intentos que entren 2. Esto es cuando hay órdenes limit, órdenes stop. Entonces, máximo de intentos 2 por entrada. Y esto desaparece porque entramos a mercado. Entonces, cuando ya ha corrido, está muy alejada, no la reentro, es visual, correcto. Cuando un par tengo una operación viva, no puedo entrar en ese par, exacto. Dirección alcista o bajista, alcista. Bajista o rango. Cuando rompe con fuerza zonas importantes, cambio la dirección. Correcto, pero tiene más detalles, o sea, esta frase en realidad es lo que os acabo de explicar. Ahora ya lo estoy tapando, así que me voy para un lado y vemos que lo que es la pillada mínima es del 5 y el 50, que el tamaño mínimo para entrar es entre 4 y 55 velas, la fuerza tiene que tener fuerza como mínimo en uno de los lados, el lado fuerte tiene que ser sólido, máximo una pausa, o sea, 1, 1, 2, quito esto para que quepa, 1, 1, 2, todo esto es igual, la volatilidad lo mismo, solo pero cuando el precio tiene volatilidad, esto lo vamos a ver ahora en real, o sea, en un gráfico real, que ahora estábamos dibujando hasta el momento. Estructura, si hace estructura más allá del nivel de trampa no lo opero. Niveles, puedo coger un pivot menor o una pausa de una vela si hay un movimiento sólido con fuerza, como máximo una pausa 1, 1, 2. Esto ahora lo explicaré. La entrada, que aquí pone límite stop, es mercado y mercado. Entonces nada más por aquí. Si me hace dudar no la opero, cambio de color o vela clímax, pongo martillo, que es el más estandarizado, de mínimo 1/3, y el riesgo pues entre 0,5 y 2%. Entonces yo lo trabajo al 2, pero si empezáis pues podéis empezar con 0,5. Entonces esto ahora visto sobre el Excel puede sonar un poco complicado, y con lo que he dibujado también, pero ya vamos al tablero de juego. Muy bien, ¿me sabríais decir en qué situación estamos? Si es una tendencia, un rango, bueno, perdón, una tendencia alcista, una tendencia bajista o es un rango. O sea, ahora mismo, ¿qué situación creéis que tiene el mercado? José Lillo comenta un tema interesante. Si solo voy dual cuando hay un rango o cuando está cambiando la tendencia también. Cuando voy duales en los rangos y en los momentos de cambio sin confirmación. Por ejemplo, que me rompe una línea de tendencia pero todavía no confirma. DJ Max dice alcista. Así es, estamos alcistas. Entonces, si partimos desde que ha habido el cambio, que este ha sido el último bajo, ha dado un bajo
más alto, ha dado otro bajo más alto y sigue para arriba. Y aquí lo mismo, este alto cada vez es más alto, por lo tanto estamos alcistas. Entonces, partiendo de que estamos alcistas, hay otro tema, que es el trazado de niveles. Entonces, para simplificar, vamos a trazar extremos, que es el caso que os he dibujado, donde en la tendencia esperamos a que llegue a un extremo a hacer la trampa. En medio podríamos tener otros niveles, pero de momento, para no complicar, lo vamos a hacer así. Tenéis que ser conscientes que en una clase es muy difícil entender bien toda la estrategia. Si no, pues nadie estaría tomando las mentorías Pro, Élite y VIP. ¿Por qué? Pues porque requiere de mucho entrenamiento. Esto es como un deporte, yo os puedo explicar la táctica de juego, pero después se tiene que saltar al terreno de juego y entrenar mucho. Entonces, en la academia, que todavía estamos en Black Friday, quedan 2 días, si estáis en directo estamos en Black Friday, si estáis viéndolo en diferido no, pues tenéis lo que es la guía, después el curso de iniciación y el curso avanzado. Todo esto es gratuito. Y finalmente también tenéis las formaciones Pro, Élite y VIP. Pues, ¿qué sucede? Ahora al estar en Black Friday ha habido muchas personas que han entrado en la academia. El mes de diciembre será un mes bastante interesante con mucha gente. Entonces, todavía quedan 2 días y en la academia la gente lo que hace es profundizar en la estrategia, cogiendo ellos el control. Entonces, lógicamente, en una clase que estoy dando ahora, es difícil entender todos los matices, porque solo en niveles, en lo que es la zona para miembros, Pro, Élite y VIP, hay varios vídeos de más de 1 hora de duración, solo explicando los niveles. Yo ahora os voy a explicar los niveles, pero es complicado, pues, entenderlo bien. A ver, si tuviera que trazar los niveles, este es un nivel, este es otro nivel, este es otro nivel, este es otro nivel, que hizo trampa, más niveles, por aquí hay más niveles, el mismo bajo que marco, todo esto son niveles. ¿Qué le pido para que sea nivel? Pues como mínimo que sea un pivote. Estos serían niveles bajistas para que entrar alcista. Después, claro, están los niveles de la otra dirección, todos los niveles que son alcistas. ¿Y qué le pido yo para trazar un nivel? No lo estoy haciendo aleatoriamente. Aparte de que veis que voy a extremos, también voy a pivots menores. Esto de aquí es un pivot menor. Como podéis comprobar, el pivot menor pues tiene la vela de adelante y detrás que deja libre este punto. Y después hay otro caso, que podría no haber pivot. Aquí lo hay. Si os fijáis aquí, deja espacio en la vela anterior y posterior, pero si no lo hubiera también la cogería. ¿Por qué? Porque hay una pausa, todos son velas blancas, hace la pausa de negra y siguen blancas. Entonces, ahora he hecho la explicación del nivel en 2, 3, 4 minutos. Lógicamente se puede estar muchas horas puliendo y perfilando exactamente dónde tomar y dónde no un nivel. Vamos a hacer la trampa en el propio gráfico, que es la mejor manera. Estamos alcistas, ni rango ni bajista, estamos alcistas. Entonces vamos a ver, es inicio de año creo, sí, he puesto justo el cambio de año para 2019, no, 18 estamos, en el 18. Entonces el 19 creo que ya lo tocamos en un directo y era para no repetir. Vale, aquí empezaríamos a tener niveles de trampa, pero después se suma otro tema, que es la entrada. O sea, cuando sabemos la dirección y sabemos trazar los niveles de trampa, hay el tema de la entrada. ¿Qué sucede? Que ahora ha dado entrada, todo lo anterior no ha dado entrada. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de entrada. El cambio de color, que viene a ser esto de aquí, que pasa de vela bajista a alcista, siempre tiene que ser de una vela, para entrar alcista, de vela bajista a alcista, y para entrar bajista, de vela alcista a bajista. No os confundáis. Por lo tanto, si tenéis el gráfico en blanco y negro como yo, para alcista es de vela negra a vela blanca, para bajista es de vela blanca a vela negra. Y hay otro caso de entrada, que son los martillos. Son velas
que para entrar alcista tienen todo el cuerpo en el tercio superior y para entrar bajista tienen todo el cuerpo en el tercio inferior. El cuerpo de la vela es la parte gruesa, lo otro son las mechas. Entonces, si os fallan conceptos muy básicos, como qué es una vela, qué representa, qué es una mecha, qué significa el cuerpo de la vela, todo eso, os recomiendo pues que toméis el curso gratuito que tenéis aquí en la academia, el que pone código A. Este de aquí es el que os recomiendo si vais realmente muy peces a nivel de conceptos muy básicos que no domináis. Entonces, vamos a mirar esta trampa. Vamos a ver qué sucede. Tengo que trazar el Fibonacci, que el Fibonacci previamente tiene que tener estos niveles. Entonces, si lo queréis configurar igual, si tenéis el Forex Tester, no estoy en MetaTrader, estoy en Forex Tester, que es un simulador. Entonces, el Forex Tester, que es este programa de aquí, estos días de Black Friday, no de Backtest, perdón, estos días de Black Friday está a un precio muy bajo, el más bajo que yo he visto. Entonces, si queréis adquirirlo, pues es un programa súper interesante y una herramienta clave para todo trader. Para mí las dos inversiones más importantes son el programa. Si hay un 90 y tanto por ciento de la gente que pierde, el que gana tiene que tener muy buenas herramientas, y para mí la herramienta fundamental es este programa. Después, para operar ya en demo real utilizo MetaTrader, pero para simulación y backtest parto del Forex Tester 4. Es el campo de entrenamiento. Ya sabéis que si asimilamos el trading a un deporte, que es como yo lo veo, pues el hecho del entreno es principal para después en el partido saber ganar. Entonces, ahora podéis adquirir el programa a muy buen precio. Este Forex Tester se configura el Fibonacci de este modo. Os recomiendo pues que pongáis pausa o capturéis pantalla por si queréis configurarlo igual. ¿Qué tiene esta configuración? Pues dos cosas muy importantes. Yo trazo el 100 en la parte baja y el 0 en la parte alta para entrar alcistas. Y como podéis ver, entre el 5 y el 50 es lo que tenemos apuntado aquí. Entre el 5 y el 50, pillada mínima, pillada máxima. ¿Qué es una pillada? Pues lo que penetra más allá del nivel. Por lo tanto, aquí sucede una cosa, que esta vela hace que descartemos esta entrada. Esta vela está más allá del 50 y ya queda descartado. ¿Qué hago yo cuando se descarta un nivel? Muy simple. A ver si vuelvo a tener el ratón ahí. Borro el nivel y el Fibonacci y miro a ver si hay otra entrada. Vemos que aquí hay un cambio de color que no es pivot menor, pero ya os he dicho que no es necesario que sea pivot menor, que podría cumplir. No estoy seguro porque no sé si llega al 5, visualmente me parece que sí. Trazo el Fibo entre el nivel y el punto más alto de la trampa, que la trampa pues es la estructura esta, y vemos que llega al 5. Supera el 5, pero no llega al 50, por lo tanto es la zona que nos interesa. Solo entramos en esta zona de aquí. Esta es la zona de tomar entradas. Entonces, ahora venimos de vela negra, pasa a vela blanca y por lo tanto tomaríamos la entrada. ¿Cómo se entra en esta estrategia? Pues se entra a mercado, como pone aquí, mercado. Por lo tanto, entrada a mercado significa pues entrar sin poner una orden limit ni stop, directamente al precio actual y en el punto actual. Yo pongo un 2% por operación y esto es una compra. Importante, tenéis que elegir si es venta o compra, y es una compra. Entonces, en esta situación, el take profit lo pondría en los cuerpos de aquí, pero un poco más abajo para que me coincida con este punto, y el doble de lejos, el stop. Claro, aquí es un parámetro difícil, porque yo en el Excel he puesto que el stop y el TP están en el doble, pero ¿dónde está la referencia? Pues yo normalmente intento poner el stop, el TP en los cuerpos de la propia trampa, pero si son muy grandes puedo ir más cerca, y si son muy pequeñas puedo ir al extremo absoluto, o incluso si es en una tendencia y me queda el stop muy cerca, más lejos. Esto también daría para muchas sesiones, y
hoy pues intento resumirlo y esquematizar lo máximo que puedo. El stop, el doble, sucede lo siguiente. Para mí, este punto es un poco demasiado cerca. Y además no es el doble. Podríamos ir aquí, donde ya me da más holgura, y estamos en el doble. Entonces, esto también es un parámetro que tenemos que entrenar mucho para definir, porque son temas técnicos. Esta distancia, y no son pips, porque podría decirme, no, con 100 pips me siento como no, depende del mercado. En el euro dólar será una cosa, en libra dólar otra cosa, en dólar yen otra cosa. Según en qué momento del año o periodo estamos y cómo se está moviendo y tamaño de velas, todo cambia. Entonces es técnico y es difícil de entender y aprender. Como es algo técnico, esta distancia pues es la que me hace sentir cómodo. Y aquí estaría muy cerca. ¿Por qué? Porque intento pues salir antes, si la cosa pinta mal. Entonces, vamos a ver qué significa lo de salir antes. Podéis ver, ya hemos superado los 100. Saludos a todos y espero pues que os parezca interesante. Los que estáis entrando tarde, el vídeo quedará colgado en el canal. Si alguien se pierde la parte inicial y está ahora mismo en el directo, pues después lo podréis ver. Bien, ¿qué hago yo en una entrada alcista? Y lo hago igual bajista, pero todo está al revés. Pues hago lo siguiente. Aquí tengo. En el extremo de la trampa, que es este punto, el punto más bajo, si hay un cuerpo cerrando por debajo, lo que hago es mover a empate, que es bajar el TP hasta el punto de entrada para intentar esa entrada que está en zona negativa salir sin pérdida. Eso salva un porcentaje bastante alto de las entradas. Después hay otro punto crucial, que es este de aquí. Este de aquí, si hay un cuerpo cerrando por debajo, me voy. ¿Por qué? Pues para reducir ya pérdidas que son muy difíciles de salvar. Y no tener stops completos, porque si estamos con el 2 y llega aquí abajo es un 2. Entonces si estamos cerrando por esta zona es en torno al 1, 1,1, 1,2. Son pérdidas pues más aceptables. Entonces, estos son los dos niveles de gestión. ¿Qué sucede si la cosa va a favor? Que también se puede mover a break-even, que es desplazar el stop en ese caso. Una cosa es en zona negativa, otra en zona positiva. Y pues subiríamos el stop loss a extremo o a break-even total, que ya no hubiera pérdidas. Entonces, si vais muy perdidos, pues lo lamento, os recomiendo pues que veáis más contenidos para ir entendiendo y sobre todo lo que es el curso gratuito Código A. Vamos a ver qué sucede. De momento la cosa va a nuestro favor. Aquí ya podría mover, yo movería a extremo, por lo tanto ya esta gestión queda descartada. Ahora lo único que puede pasar es perder pues un 0,2%, pero si ganamos pues ganamos mucho más. Eso es importante cuando el precio va a favor, saberlo gestionar. Vale, ya llego a TP en 3 velas. Cuando la cosa está muy tendencial te lo pone fácil. Entonces también os recomiendo lo siguiente: si estáis empezando y vais muy justos aún, os cuesta mucho entender, en momentos de dudas no entréis, tomad las que tenéis claras para empezar a entrenar. No tengáis prisas para entrar a todo y acabar pues sobreoperando, ¿no? Que es algo que sucede mucho. Entonces, esta operación pues ha hecho subir la cuenta a 188, a 10.088. Ha sido casi el 1%, teníamos el stop bastante lejos y no ha llegado al 1, el 1 serían 100 euros, han sido 88, porque lo hago aproximado por tema técnico, no lo hago matemático. ¿Vale? Aquí hemos hecho una y vamos a ver si nos da más entradas. Las voy a hacer súper obvias, o sea, esto de momento por aquí no, voy a hacer como esta, que sean entradas muy obvias. ¿Qué es lo que podéis hacer al principio? Filtrar y solo entrar en cosas que veis muy claras. Esta no ha llegado a retroceder, si podéis ver, no ha retrocedido suficiente. Vamos a ver si hay alguna más. Aquí hay otra entrada. Entonces, la entrada también tiene dos posibles niveles, este de aquí y este de aquí. Entonces creo que en este caso todos cumplen.
este cumple, como podéis ver, y este también cumple. Pero aquí os voy a explicar otro punto, que es la fuerza. Otra cosa que yo le pido es fuerza, que tenga fuerza, lo habéis visto en el Excel. Fuerza, tiene que tener fuerza como mínimo en uno de los lados. El lado fuerte tiene que ser sólido, máximo una pausa, 1, 1, 2. Entonces, ¿qué es un 1, 2? Pues esto de aquí es 1, 2, esto de aquí es 1, 2, por este lado ya se podría ver un poco de estructura y más de 2 movimientos, pero le pido que como mínimo sea esto sería una trampa con fuerza en los dos lados, esto sería una trampa que también tiene fuerza en los dos lados, pero son binarios, son de 2 movimientos, y después estaría una trampa que no se toma, que sería de este estilo, que no tiene fuerza en ningún lado. ¿Hay combinaciones? Las hay. Por ejemplo, fuerza a la derecha y sin fuerza, perdón, fuerza a la izquierda y no tiene fuerza a la derecha. Pues como aquí es fuerte, se toma. Si sucede con un 1-2, pues también se toma. Si aquí viene sin fuerza, pero en este lado ha hecho 2, también lo tomamos. ¿Que la fuerza está en el otro lado? También. O sea, es así de simple, pero al mismo tiempo requiere mucho entreno entender bien la cuestión de la fuerza. Entonces, en el directo hay muchos alumnos de los que son miembros pro, élite y VIP, y ellos llevan muchos meses, algunos, otros semanas, y aún están perfeccionando y puliendo la técnica, porque ahora lo estoy compactando y comprimiendo en un vídeo donde hago la clase de trading que os prometí después del resultado de la encuesta, en el que ganó la clase de trading explicando mi estrategia, pero esto requiere de mucha paciencia y mucho tiempo. Entonces vamos a tomar la entrada y igual que antes es a mercado, es una compra. ¿Por qué? Pues porque estamos en el mismo escenario. A ver, aquí hubo un retroceso un poco profundo, pero no quise entrar en zonas donde sí, rompe la LT, rompe esto, podríamos haber entrado por aquí, pero yo os he dicho, al principio hago un filtrado de trampas clarísimas, como esta y esta, todas estas zonas turbias donde, parece que cambia, igual que esta zona de aquí, pues me lo salto, y es un consejo que os doy, solo en lo más obvio, y podéis tener varios pares y filtrar las que veis clarísimas. Entonces, vamos a ir solo a tomar esta entrada, que es muy obvia porque todo sigue alcista. Si apiñamos vemos que desde aquí abajo todo está muy alcista, y entramos a mercado. Es una compra al 2%, el take profit como antes en los cuerpos, y el stop pues el doble de lejos, que viene a ser aquí abajo. Muy bien, ya tenemos colocada la orden. Y ahora faltaría tener los niveles de gestión. El primero es este de aquí, y el segundo que es este de aquí. Entonces lo vamos, que estaba trazándolo mal, es aquí. Es que tengo accesos directos en las teclas, este programa pues va muy bien y te permite pues la orden a mercado colocarla con la letra M, me he puesto el nivel horizontal con una H, el Fibonacci con la letra F, el nivel de trampa con la letra T de trampa. Entonces a veces confundo alguna de las teclas. Ahí estamos. ¿Qué hemos dicho? Que hay estos dos niveles de gestión. Si hay un cuerpo, las mechas no cuentan, cerrando por aquí debajo, muevo a empate. Si hay un cuerpo cerrando por aquí, ya cierro. Vamos a ver lo que sucede. De momento se dispara, y llegados a este punto ya podemos cubrir a este extremo. Todavía no empate, ¿por qué? Porque si esto hace así y hace un 1-2, ¿veis? 1-2, que el mercado siempre se mueve para arriba, para abajo, no va haciendo estructuras. En algún momento se dispara muy fuerte, pero en general el 90% del tiempo pues va haciendo estructuras, pues por eso no quiero salir en empate y que acabe dando una ganadora. Mira, pues ha hecho algo parecido. Yo lo había hecho como que podía profundizar y sacarnos, pero al final lo ha hecho muy pequeñito. Pero sí que ha hecho el 1-2 y hemos
obtenido otra operación ganadora. En este caso ya estamos en 10.181 euros, lo podéis ver aquí, en este número de aquí, 10.181 euros, que empezamos con 10.000. Entonces, trazo bien el nivel, que me gusta dejarlo en el gráfico, y nada, la cosa sigue súper alcista y vamos avanzando a ver si encontramos una más. Vamos a tomar solo 3 entradas. Bueno, esta de aquí sería un poco rebuscada, sé que os he dicho solo lo más obvio, así que la descartamos y vamos a buscar algo muy obvio, que visualmente para esta clase lo tengáis muy claro, como puede ser esta de aquí. Ahora es muchísimo más clara que esta de aquí, pues entiendo que por tamaño y por todo os puede costar. Entonces, al principio filtráis y cogéis lo súper obvio y ahí vais practicando. Con el simulador, como podéis avanzar las velas, no hace falta tener ni paciencia, vais tirando hasta que encuentres una súper obvia y la tomas. ¿Cómo está de fuerza esta vela? Esta trampa, fuerza en este lado y aquí 1, 2, que también sería fuerza, o sea, tiene fuerza en los dos, pero siempre nos gusta más que sea fuerte el izquierdo. ¿Por qué? Para que se repita ese movimiento que retrocede lento y se repite para arriba. Esta es la trampa óptima. Y como podéis comprobar, las 3 que hemos tomado pues son con bastante fuerza aquí. Si tomamos en cuenta esta de aquí, porque era dual, había 2 trampas, esta de aquí pues era la fuerte. Entonces, al haber 2, normalmente trazo la grande, pero... Vale, vamos a tomarla y estamos en las mismas. Compra al 2%, el take profit, cuerpos que coinciden con el extremo. En este caso, en lugar de tomar aquí abajo, pues me voy en el punto este más alto, porque coincide con esto, ha dado un alto por aquí más alto que este. Bueno, no es muy agosarado y además el stop pues me da un poco más de holgura, que sería pues por aquí, que si no, al estar con un TP tan cerca, pues también el stop estaría muy cerca. Vamos a poner los niveles de gestión para plantearlos por si la cosa se nos pone fea. Epa. Aquí. A ver si esta... Uy. A ver si esta se pone en contra, porque me gustaría pues que alguna nos permitiera gestionar. De todos modos, lo que es ya la parte más práctica que estoy haciendo ahora en mercado real, real no en vivo, sino real, que hay las velas, que no estoy en un dibujo como al principio, esto lo podéis ver en todos los directos que pone rompiendo tal mercado, tal otro, ya es esta estrategia puesta a la práctica. Así que vamos a ver qué sucede. Vale, ostras, al final se disparó, yo pensaba que nos haría gestionar, pero si os fijáis nos ha respetado el nivel. Aquí ya podríamos ir a extremo, a reducir pérdidas y en ese momento ya elimino los puntos de gestión. Y vamos a ver, de momento aguanto porque ahora ya me ha dado otro take profit. Bueno, no nos da ninguna gestión en zona negativa, pero lo habéis visto en muchos vídeos míos. Y bien, estamos ya en 10.274 euros, partiendo que hemos empezado con 10.000. Bien, habéis visto un caso muy alcista, donde la tendencia era muy clara y ha ido para arriba. Entonces, en otros vídeos de los directos podréis ver vídeos donde hay otras situaciones de mercado, y gracias a este vídeo tan teórico entenderéis mejor el rango con los dibujitos que os he hecho al principio del vídeo, entenderéis mejor los cambios de rango a otra vez tendencia, o el cambio de una tendencia bajista alcista, o de alcista a bajista, o de alcista a rango, de bajista a rango, de rango alcista y de rango a bajista. Todas las combinaciones. Entonces, en eso estamos. Os recuerdo pues que tenemos cada sábado a esta hora un directo, como bien pues está anunciado en el canal de YouTube. Hay un vídeo cada miércoles a las 18 horas UTC+1, que es la hora de España.
y de la península de España, de Madrid sería, y un directo los sábados a las 18 a la hora UTC+1, que es el que estamos haciendo ahora. Entonces, haré encuestas siempre los días anteriores para preguntar, a lo mejor algún vídeo de miércoles no, pero los del sábado siempre con encuesta porque son directos, y el miércoles intentaré también pues hacer aquel contenido que más os interese y os gusta. Hace mucho tiempo ya hice una encuesta y salió ganando que os gustaban las clases en primera posición, después en segunda posición lo que son los directos operando en vivo, con el simulador, o sea, operando en una cuenta simulada, y en tercera posición pues que retransmitiera lo que es mi cuenta, pero al ser de Swing, claro, es una retransmisión que se hace un vídeo por semana. Entonces, voy a hacer preguntas sobre qué contenidos queréis que vaya haciendo. Así que voy a dar ahora momento de preguntas, dudas que hayáis tenido. ¿Qué lotaje utilizas con un capital de 10.000? ¿Cuál es el apalancamiento? Mira, yo voy a interés compuesto. Entonces, el interés compuesto es lo siguiente. Si voy al 2%, por operación siempre, que puede ser un 1, un 0,5, lo que os sienta como al principio. Si la cuenta son 10.000, él calcula el lotaje, que de media puede estar en torno al 0,1 lote, con una cuenta de 10.000, pero eso no es siempre así. Unas veces puede ser 0,3, otras veces puede ser 0,12, números dispares. ¿Por qué? Porque es la distancia que hay entre la entrada y el stop loss. Como has podido ver en el simulador, esta distancia, que pueden ser 50 pips, otra vez pueden ser 70, pues esta distancia va variando, otra vez pueden ser 100 pips y se va moviendo. Entonces, lo mejor es tener un asesor experto, una integración en el programa, MetaTrader por ejemplo, que es el que utilizo yo, que te ayude a hacer el cálculo y tú le digas yo quiero un 2% y te lo haga. Entonces hay muchos de gratuitos. En lo que es la academia de código trading, en las formaciones Pro Elite y VIP, se incluye un asesor experto gestor de órdenes, que justamente te hace esto. Pero no solamente te hace esto, también ese gestor de órdenes te permite entrar mientras duermes. Tú le dejas trazada la trampa, la dejas con el nivel trazado, y si por la noche cumple con todo, él sabe medir pues la pillada entre el 5 y el 50, el número de velas mínimas y máximas, tiene muchos de los parámetros que lo sabe controlar, y si cumple con todo la toma. Pero no solo acaba en la entrada, sino que después la gestión en zona negativa que hemos dicho de si llega a cerrar un cuerpo por debajo de ese extremo o al 50 del total de la operación, cerrarla, también te la gestiona solo. Entonces, pero eso está únicamente para alumnos Pro, Elite y VIP. Y eso es lo que yo te recomiendo, que puedes buscar una opción gratuita de gestor de órdenes que te calcule los porcentajes. Dave, ¿qué es más recomendable con 10.000? ¿Ratio fijo o el 2% de riesgo? A ver, a mí me gusta mucho, cuando dices ratio fijo, supongo que quieres decir un lotaje fijo. A mí me gusta mucho lo que sucede con el interés compuesto. Vamos a ver, si tuviéramos una gráfica perfecta de este estilo, que el precio subiera así, esto normalmente pues son estrategias de cobertura o de martingala o estrategias que son muy estables pero que pueden acabar pues quebrando, ¿no? Pues lo normal es que las subidas sean así, ¿no? Subes pero también bajas. Entonces, para que lo entendáis fácil, a ver, que hago bien la línea lo máximo de bien que pueda. Esta subida sí sería si son, por ejemplo, 5 años en interés simple, que es un lotaje fijo, que es el interés simple. ¿Qué sucede si lo hacemos con interés compuesto? Pues sucede así.
una gráfica de interés compuesto es exponencial. ¿Qué sucede en lo exponencial? Que empieza, que se nota poco, pero cada vez, como estás al 2%, claro, si aquí ya estás con el 2% de 20.000, porque ya has duplicado la cuenta, pues las operaciones son del doble de riesgo que cuando la cuenta solo tenía 10.000. Y pues sucede lo mismo ya, pues yo que sé, que se acaba exponencializando, disparando de forma mucho más radical. Si ya estás con 50k, pues también. En cambio aquí, como siempre tienes lo mismo por operación, pues te haría la línea así en caso de que fuera una estrategia súper lineal. Lo hago para que entendáis, pero tenéis que entender que esta estrategia por dentro podría ser así y esta de aquí también. Pero acaba dibujando una tendencia de este estilo. ¿De acuerdo? Javier dice, es muy importante la gestión y siempre para ganar, por lo general, no siempre está en positivo. Sí, la gestión es crucial. Y yo cuando aprendía trading, toda la parte técnica, pues veía que había mucha gestión en zona positiva, pero lo de gestionar en negativo es como que nunca lo vi. Se me ocurrió en un backtest, no digo que me lo haya inventado yo, pero el hecho de decir, ¿y si bajo el TP? Si cuando estoy en negativo con un stop un poco holgado, bajo el TP para intentar salir en break-even. Y eso me dio pues una mejora muy circunstancial en la estrategia de trampas. A ver qué más. Mira, acaba de haber una persona que se ha hecho miembro del canal. Ahora mismo en directo, TechJV, te damos la bienvenida, hazte miembro del canal. Está interesante, ¿ves? Es que la función de miembros del canal es nueva, que es lo que os he comentado, de unirse, aparte de suscribir, que os sale aquí normalmente suscribir, también hay lo de unirse, y aparte está la campanita, o sea, hay tres cosas. Que en unirse, pues podéis tener una suscripción del estilo Netflix, donde, pues, por 4,90 al mes tenéis las insignias, tenéis emojis y vídeos exclusivos todas las semanas. Hay un tercer vídeo, o sea, siempre cuelgo 2 vídeos, un directo y un vídeo, y además ahí tendríais un tercer vídeo exclusivo solo para miembros del canal. Un canal de Telegram exclusivo con análisis en diario, análisis pues de la operativa esta, con los niveles de trampa en diario que paso cada día cuando faltan unos minutos para el cierre de vela, y descuentos pues en la academia y en el merchandising, pero ahora mismo este descuento del 10%, pues al estar en época de Black Friday, que todavía quedan un par de días, pues queda un poco ridículo. Así que Vicente, que dice que es eso, pues supongo que ahora te ha quedado respondido que eso es los miembros del canal, que es una nueva función que para tenerla pues se tiene que llegar a 30.000 y como estamos en 32.900, pues dije estaría interesante activarla para que pues los suscriptores que realmente estáis muy satisfechos con mis contenidos pues podáis ayudar un poquito a teniendo un vídeo extra, pero ya a cambio pues de una suscripción del estilo como podéis tener en Netflix y otras cosas que son pues a precio bastante asequible. Así que a ver si hay alguna. No es un bot, a ver. Alguna pregunta interesante. Vicente dice, configura el Forex Tester como tú lo has explicado y ahora haciendo los backtests vuelo. Gracias, hermano, nuevamente. Muy bien, me alegro mucho y muchos me decís pues que tenéis muy buenos resultados, que backtesteáis muchos años y me escribís todos los días, pues a veces me mandáis backtests de 2, 3, 4, 5 años por mail con mucha motivación y muy satisfechos. Así que espero que os haya gustado. Te doy la bienvenida, Tech, a lo que es los miembros del canal. Pues te agradezco el soporte
y espero pues que los que os estáis haciendo miembros entréis al canal de Telegram, porque por ahí es donde cada semana pues voy colgando un vídeo extra que es oculto, que solo es visible para los miembros del canal. Así que muchas gracias a todos. Ha sido un directo bastante activo, habéis estado muy activos en el chat, y como era un directo de una clase muy teórica, pues tampoco he podido interactuar mucho, porque quería explicar de forma muy esquemática, a grandes rasgos, la estrategia. Así que muchas gracias a todos y a todas, y ya sabéis, dadle a suscribir y también a la campanita para que YouTube os avise. Y ahora también os podéis unir a miembros del canal. Y no os olvidéis de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.